Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy en este tema tan importante que es el día de hoy, crisis en la adolescencia. Es un tema muy importante, ya que vemos que en esta época de encierro, en esta época de estar en confinamiento, también los adolescentes llegan a tener ahí un poco de problemas, ¿verdad? Un poco de dificultad para poderse comunicar hasta con uno, con los padres, con los familiares. Bueno, como cada 8 días les presento aquí a Nelly. Hola Nelly, ¿cómo estás? Bien, un gusto estar con ustedes. Qué bueno Nelly. Ale, ¿cómo estás? Hola Sergio, Qué gusto. muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí nuevamente con este tema de los adolescentes. Bueno, el tema de hoy es un tema que nos estuvieron también marcando así como un foquito rojo en las redes sociales, nos lo pedían, el tema de adolescentes, ¿verdad? ¿Qué traen el día de hoy para compartir con la gente para el tema de adolescentes? Bueno, yo empezaría preguntándoles a qué nos hemos enfrentado con nuestros hijos adolescentes, ¿no? ¿Cuáles han sido las diferentes situaciones que tenemos en la vida como para que las pudiéramos ir interactuando con las personas que nos ven, ¿no? Hablar de adolescentes es un tema muy amplio, es un tema interesante, como bien lo comentas, pero además es un tema que sí tendríamos que tratarlo algunas situaciones de manera muy específica, según yo considero, ¿no? Sobre todo porque es un momento crucial para muchas cuestiones, ¿no? Sí, efectivamente, ¿verdad? El tema de adolescentes es un tema muy delicado también, porque la adolescencia marca muchas cosas, ¿no? En casa, amigos, amistades, familiares. Entonces es un tema muy amplio, efectivamente, pero también es un tema muy delicado, ¿verdad, Ale? Es un tema amplio, efectivamente, como bien ustedes lo refieren, es un tema delicado porque lo que generalmente va a determinar tu adolescencia es conforme tú te puedes ir abriendo paso en la vida. Entonces sí es importante que la gente aprenda a estar con el adolescente, porque efectivamente su nombre lo dice, adolescentes, porque adolece de esa personalidad, de ese carácter. Generalmente lo vemos en la familia, como es adolescente, entonces es rebelde, está en la edad de la punzada, no me obedece ni a mí ni al papá, y como que lo deja así, ¿no? Así como que ya se le pasará. Y minimizas o maximizan el problema. Ambos extremos son complicados y son delicados. Yo creo que aquí lo que es valioso es ir rescatando cómo lo vamos a abordar, de qué manera. Hace 8 días platicábamos de este tema de límites de niños. Ahí nos da mucho la pauta, nosotros le vamos dando esos valores para que en esta adolescencia también efectivamente él tenga esa parte de decir, esto no me lo inculcaron, esto me inculcaron mis padres, porque también es una parte donde considero yo que es tomar muchas responsabilidades y como adolescente todavía no estamos capacitados para tomar esas grandes responsabilidades. Entonces, sí es complicado este tema, pero también es un tema que a mucha gente le agrada porque también dando ese brinco te conviertes en un hombre muy productivo, muy próspero, o una mujer muy productiva, muy próspera, o si te estancas, pues te conviertes en una persona que puede llegar a ser conflictiva, ¿no? Bueno, yo creo que vemos que sí es un tema muy fuerte, porque sí, la verdad es un tema fuerte. Los que ya vivimos la adolescencia, a lo mejor la vivimos de diferente manera. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos inculcaron otras cosas. Pero vemos a la adolescencia ahora en día, muchos de los adolescentes están en manifestaciones feministas, o sea, ocupan lugares donde creen ellos tener la razón en todo, ¿no? ¿Cómo podemos llegarle al adolescente para no lastimarlo, no agredirlo, pero sí ayudarlo? Es que en esta parte, Sergio, déjame decirte algo que comentaba Alejandro.
nosotros tenemos que ir formando a nuestros hijos desde los primeros años, desde que son bebés, y vamos inculcándole ciertos valores, porque en la adolescencia una característica muy importante es que yo, persona, quiero formar mi identidad, y esta parte de formar mi identidad la voy a realizar de alguna manera fuera de mi familia. Es decir, que el apego que yo tenía con mi familia lo voy a dejar a un lado y más me voy a enfocar a los pares. ¿Quiénes son nuestros pares? Las personas que son de nuestra edad. Y entonces, muchas veces, si yo no tengo cimentado estos valores, si yo no tengo estos límites que me ponen en mi casa, entonces fuertes, ¿no? Sólidos, voy a tener como más complicaciones en una adolescencia. Pero ahí yo difiero a lo mejor un poco en esa parte. Te voy a decir, ¿por qué? Yo me acuerdo cuando era adolescente, ¿no? Mi mamá era de las que no te juntes con los de la esquina, porque ellos son marihuanos, ellos toman, ellos fuman, ellos... Pero yo siempre tuve la ideología de decir, bueno, si ellos lo harán, pero no porque yo les hable o tenga una relación, una convivencia, voy a llegar a hacer lo mismo. Es donde muchas veces el adolescente llega a tener el conflicto, porque tú ya lo estás tachando de, porque le habla a los de la esquina, pues es un vago, ya es un marihuano, ya es un... Yo creo que ahí sí debemos de tener un poco más de tacto y cuidado al tratar a los adolescentes, ¿no? Es que justo ese es el tema, Sergio, porque mira, el adolescente es generalmente, como bien tú dices, es marginado. O sea, tú ves un grupo de adolescentes y dices, no, es de fiesta, droga, alcohol, sexo, es como desenfrenado, ¿no? Y no realmente tiene que ser así. O sea, existen gente con valores, gente que no tiene valores, gente que tiene educación, gente que no tiene, y no tiene que ser forzosamente lo mismo. Y como tú decías, o sea, nuestras épocas han estado cambiando y dando un giro tan importante, o sea, que también tenemos que entender eso. O sea, hoy los niños ya traen un chip para la tecnología, cosa que a nosotros nos ha estado costando bastante trabajo, ¿sí? Y tenemos que entenderlo desde ahí, porque si no los entendemos, nosotros mismos vamos a cambiando. Yo me acuerdo en mi adolescencia, por ejemplo, en mi adolescencia había tardeadas, ¿sí? El día de hoy ya no hay tardeadas, ya son antros. En mi adolescencia había discos, ¿sí? El día de hoy ya son antros. Todo va cambiando. O sea, si tú no le enseñas, o sea, si yo quiero educar a un hijo a lo que yo estuve, pues la verdad es que van a ser mundos completamente diferentes. Yo recuerdo, como tú decías, por ejemplo, en mi tiempo lo más común era la marihuana y para los ricos era la coca. Hoy la cocaína es 60 pesos, 50 pesos el papel, ya está muy accesible, o sea, ya hay muchísimas drogas, o sea, que ya no puede ser lo mismo mi época con la de un chavo del día de hoy, incluso hasta la música, todo ha sido completamente diferente. Pero lo que yo creo que tenemos que ir empezando a entender es que hay un cambio biológico que ese va a afectar a todos en diferente medida. Por eso no podemos etiquetar o señalar que, por ejemplo, crisis en la juventud, pues hay mucha gente, o en la adolescencia, hay muchos adolescentes que no tienen crisis y que lo cambian. Pero, por ejemplo, está comprobado que cuando a un organismo le metes hormonas, pues el organismo va a cambiar, ¿sí? Va a alterar. Eso es algo que produce un cambio hormonal. Entonces ahí es donde la niña, pues le gusta, todavía es de muñecas, pero ya le empiezan a gustar los niños, pero a esos niños o esos hombres no le gusta esa niña porque sigue siendo muy niña, y viceversa, ¿no? Los hombres también empezamos a entrar en la pubertad y todo, y termina siendo algo complicado. ¿Por qué? Porque es un cambio biológico que es algo natural, pero que muchas de las veces no nos lo saben explicar, ¿no? Es que sí, justamente es un cambio biológico, pero yo también le sumaría que es un cambio también emocional,
psicológico y en esta parte social. ¿Por qué? Porque yo como niña de 12 años, ¿no? Me pueden gustar por momentos las muñecas, pero también quiero estar en el chisme de los grandes y entonces quiero ver qué es lo que dicen mis papás con mis tíos y con la gente adulta, porque ya la verdad es que con mis primitos de 8 años estar jugando, no sé, juegos de mesa o algún otro juego, ¿no? Infantil, pues ya se me hace como aburrido, o qué pena que mis papás me vayan a recoger a la escuela, ¿no? Mi papá, tengo un papá que es o unos papás, pues, muy controladores y entonces quieren esperarme afuera de la escuela y qué oso, ¿no? Qué bochorno que mis papás vayan por mí cuando yo ya estoy en la secundaria o cuando entro a la prepa, ¿no? Y entonces son cambios fuertes porque además, pues entramos a la secundaria, ¿no? Cuando empezamos la adolescencia. Venimos de la primaria, de una escuela como muy, en donde generalmente tenemos 1, 2, 3 maestros por mucho, ¿no? Y llegamos a una secundaria en donde cada materia tiene un maestro diferente, ¿no? En donde ya pues, yo también empiezo la menstruación en las mujeres, el aumento de pecho, ¿no? En los hombres, pues el vello, que también es un tema para ellos, pues digamos que el mostachón, ¿no? La barbita ahí toda que ni se pinta bien, pero pues que ya es como, ya te empieza a salir de repente el acné en la cara y pues también es como otro cambio de hormonas. Y después, cuando ya empezamos con otro tipo de adolescencia, pues ya estamos en la prepa, ¿no? En el nivel medio superior y entonces ya son otros cambios. Y realmente, o sea, vamos con cambios emocionales, con cambios psicológicos, con cambios sociales, ¿no? Y que en esta parte también lo interesante es que el papá tendría, o como papá tendríamos que estar abiertos y conscientes a que ya no podríamos decir un no rotundo, como se lo podemos decir a un niño de 3, de 4, de 5 años. ¿Por qué? Porque al final el adolescente ya va teniendo su propio criterio y eso es algo importante que tendríamos que ver. Por decir, nos comentas, Nelly, de los adolescentes, ¿no? El hablar con ellos, pero luego hasta eso cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque ellos no... Ahorita para ellos su mundo es su vida, lo que ellos están haciendo, cómo lo están haciendo. Se quieren acabar el mundo a pedazos, creen que ellos las pueden de todas, pero vemos el problema que se desata en familia. ¿Por qué? Porque ya va a ser el que te llega una vez borracho a casa, el adolescente, porque ya lo empiezan a invitar a las fiestas de los 15 años de las amiguitas, ¿no? Entonces ya empieza el contacto físico con las personas, el querer tener una noviecita, el querer descubrirse como persona. Entonces, y ya cuando tienes el problema en casa es cuando ya no te obedece, él está en sus rollos, se encierra en su cuarto. O sea, antes teníamos la costumbre de vas y recoges tu cama, haces tus cosas, recoges tu ropa. Pero en ese momento de la vida, para mí siento que es muy complicado tener un diálogo con ellos. Siento que ahí sí, para mí, sería invitar a alguien preparado para poder ir suavizándome a mí como padre y suavizarlo a él como adolescente. No sé. Pero mira, yo creo que justamente ese es el tema. Tenemos que aprender que la adolescencia es como la libertad. Es la primera etapa donde el ser humano o el niño o adolescente se va a enamorar. Donde ya no está el papá, la mamá, como siguen siendo muy importantes, pero ya no van a estar como primeras personas, sino el día de hoy, a lo mejor el artista favorito, el artista de moda,
es como el que van a tener en el póster. O sea, el papá, el cuadro de los papás ya no, ¿sí? Sino ahora ya va a estar el futbolista, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, el luchador de moda, el artista. O sea, ya los papás van a dejar de hacer un lado. Va a empezar a ser las modelos con las que te vas a empezar a identificar. A lo mejor ahí empiezas a elegir, me gustan las morenitas, las güeritas, ya empiezas a tener un criterio, ¿sí? Y ya vas a empezar a salir. Yo creo que el gran error que cometemos como padres, como sociedad, es dejar que los adolescentes tomen decisiones importantes, ¿sí? Como esta parte que tú decías, a ver, ya empiezas a llegar borracho. No, espérate, hijo, te voy a dar un límite, porque hace 8 días hablamos de límites. Te podrás tomar 1, 2, tal vez, o sea, depende de cada quien, pero tú no puedes dejar que un niño de 14 años, de 16 años, de 19 años ya te lo lleven así en Uber, en calidad de bulto, señora, páguenme el taxi porque mire, o venga a pagar el taxi porque no, o sea, ¿sabes qué, hijo? O sea, estás en la adolescencia y puede que no me obedezcas, pero el que mando soy yo, el que tomo las decisiones importantes soy yo. Tú estás en tu onda de la rebeldía pero ese es el gran problema que yo creo que como padres hemos dejado de hacer, porque yo creo que el gran error que se comete es que después dijimos, anteriormente veníamos como de una familia tradicional muy, muy rígida. Después ahora los padres como que dijeron, vamos a ser amigos de nuestros hijos. Y yo creo que ahí es donde se acaba todo el mundo. Porque tú no puedes ser, por ejemplo, tú eres, para Gabriel, tú eres su papá. O sea, tú no puedes ser el mejor amigo de Gabriel. No, a mí me tienes que ver como papá. O sea, para amigos, pues tú búscatelos como tú quieras. Pero para papá, ni te lo escogimos, ¿no? Acá está. Entonces esa es la gran parte, ¿no? ¿O cómo ves, Sí, Nelly? fíjate que es muy cierto lo que tú estás comentando, ¿no? O sea, al final los hijos tenemos que tomar límites, tenemos que asumir límites y los límites van siendo conforme va pasando las edades, ¿no? No podemos tener los mismos nos de un niño de 4, de 5 años a un adolescente de 12 o de 13 años o inclusive a una persona de 16, 17, 18 años. Sin embargo, como papás y como figura de autoridad que tenemos que ver, sí tenemos que decir en algunos momentos no, o hasta es, por ejemplo, en una fiesta, ¿y a qué horas vas a regresar? Y el muchacho me puede decir, no, pues hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana. Ah, sí, pero si tú tienes 14 años, o sea, ¿vas a estar hasta las 4? No. Llegas aquí a la 1, no sé, 12:30, 1 de la mañana, tampoco no lo vamos a tener a las 9 de la noche, que ya están en los 15 años y que tú dices, bueno, es que a las 9 de la noche ni siquiera han cenado, pues, ¿no? Supongamos. Tenemos que ser como realistas en esta parte como papás, pero también tenemos que decirle, mira, me vas a llegar o yo voy a ir por ti a la 1 de la mañana. Si mi hijo sale 1:15, 1:30, 2 de la mañana, la consecuencia es, no vas a ir en tanto tiempo, o sea, no es, nunca más vas a volver a ir a una fiesta, porque de repente somos de, nunca más lo vas a volver a hacer. Y nunca más es algo como tan ilógico que nosotros tenemos que poner, yo no lo diría como castigos, pero sí consecuencias realistas, consecuencias realistas para mi hijo, pero también para mí. Es como si yo le digo, oye, y nunca más te voy a comprar un celular. Pues sí, pero si las clases son en línea en estos momentos y es algo que de alguna manera se va a quedar, pues me voy a tragar mis propias palabras. Entonces, sí tendríamos que ir ubicándonos en la parte de decir que sí, o sea, ser flexibles, ser realistas y ser coherentes. Si yo hoy estoy determinando, estoy diciéndole uno, pues hay que explicárselo. Porque también tenemos que ser muy claros, ¿no? Con la parte de poner límites y el por qué no. Pero también tenemos que ser consecuentes. O sea, a lo mejor esta situación para mí también va a sumar que el fin de semana me voy a dedicar con él a ver sus tareas. Y entonces ya me voy a chutar en el día la serie que yo quería ver. Pero entonces sí tendríamos que ser como coherentes
de lo que estamos diciéndole el lunes, el miércoles y el sábado, por así decirlo, ¿no? Para que el chico también vaya asumiendo que aun cuando él quiera esa independencia y esa libertad, pues en su casa hay reglas y las reglas se cumplen y se respetan. Y se respetan por todos, no solo por mamá y papá, sino por los hijos y viceversa. Pues sí, efectivamente, la adolescencia a mí me tocó vivirla tranquilo, ¿verdad? Pero vemos ahorita a los jóvenes, de verdad, sí es algo que me ha venido preocupando dentro del cargo de concejal, ver a tanto joven que no tiene algo definido. Y a lo mejor no fue por ellos, sino por el mal encaminamiento que le van dando los padres. Como dice Nelly, o sea, aquí lo regaño, pero por acá lo sobo, ¿no? O sea, o somos o no somos. O sea, de verdad tendremos que ser firmes, concisos. La educación que estamos fomentando, que sea la que se va a mantener, ¿no? Porque vemos que ahora los adolescentes ya, el que no ya mató hasta la mamá, el papá, o tiene problemas muy fuertes con los familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque el adolescente, él quiere su vida, él quiere sacar las cosas como él cree conveniente, para él, que está bien, que a lo mejor no es así, pero más sin embargo, vemos que ya la fricción, el disgusto en casa es peor. Llegan a tener tanto disgusto que empiezan hasta la misma separación de los padres, ¿no? Donde le dicen, mira, ese es tu hijo y así lo educaste, y te usa la responsabilidad de quién era. Somos dos. Pero mira, justamente aquí tocas dos temas muy importantes. Uno, no podemos, como dices, ¿a dónde van tantos niños, no? O vemos tantos niños. Yo veo a tanta gente aquí que de repente, porque el niño de 13, 14 años dijo, pues es que es un año sabático, ¿no? Ya no quiero ir a la secundaria, o ya no quiero ir a la prepa. O sea, esa decisión, mijo, todavía no la puedes tomar. Esa decisión la tomo yo. Porque si tú le empiezas a dar un año sabático, imagínate, la única responsabilidad de un niño o de un adolescente es estudiar, y de repente te dices que ya no quiero, pero tú empiezas a alcahuetear ese tipo de... Pero ¿qué pasa? Por decir, no sé si a ustedes les pasó. Mamá decía no, y papá decía, déjalos, solo esta vez. Entonces, es también parte donde a uno como padres los empiezan a tomar la medida ellos, ¿no? Ah, bueno, voy con mamá, pero como mamá me dice que no, me voy con papá. Papá me va a decir que sí, ¿no? Y lo peor de todo esto, que esto que lleva el problema de la adolescencia, todo esto de la adolescencia, va a repercutir en su educación, en la escuela, ¿no? Porque la rebeldía no nada más es en casa, no nada más es con los amigos, sino ya está en la escuela, ¿no? Yo tuve apenas el fin de semana, una de mis sobrinas me dice, pues es que no hice nada en la escuela, voy en segundo de secundaria. O sea, no hizo nada. Ella tenía que entregar el día lunes todos los trabajos, y es lo que le decía, a ver, espérate, ¿qué tienes? Algo tienes por lo que tú decidiste no hacer. ¿No? O sea, tu mamá te pregunta, ¿sí lo hiciste, lo entregaste? Sí, sí. Bueno, pero ¿por qué no lo entregaste? ¿Qué es lo que te llevó a hacer eso que no hiciste? Pero mira, es que ahí yo te diría que tendríamos que tener como cuidado, y es la parte en donde el adulto tendría que tener como cierto control, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo a mi hijo le voy a dar la confianza de decir, sí, tú vas a empezar o vas a ir asumiendo responsabilidades de acuerdo a tu edad. Sin embargo, yo como papá, yo como persona adulta mayor, bueno, adulta, ¿no? Voy a darte una supervisión, voy a decir, ok, sí le
cambiaste? Ah, muéstramela. O yo voy a ver, por ejemplo, fíjate, aquí en la Asociación Casal nos llegan casos de papás con hijos adolescentes en donde tienen alguna situación y yo les he dicho, oye, pero ¿ya checaste su tableta? O sea, no, a lo mejor la computadora la comparten entre la mamá, el papá y los hermanos, pero tienen o los celulares que son individuales o tienen la tableta que son ya de los hijos. O sea, es que sí la puedo ver, pero no me sé su contraseña. ¿Cómo? O sea, tu mamá tienes que pedirle autorización a tu hijo de 12 años que te habla su tableta. Dice, sí, porque yo no quiero invadir su espacio. Y esa parte tendremos que también tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el adolescente como tal, un niño de 12 años, tendríamos que saber hasta dónde tendría que él tener el control de ciertas cosas y hasta dónde yo como mamá voy a administrar su teléfono, voy a decirle, ¿sabes qué? Mira, de tal a tal hora tu celular, como tenemos computadora, no lo vas a usar, ¿no? Y entonces te vas ¿no? El celular, antes de dormir, me lo vas a entregar a mí. Porque luego dicen, ay, es que, pues el celular, yo siempre le he dicho que lo ponga en la mesa. Y yo les pregunto, ¿y tú corroboraste que estuviera en la mesa? Ah, no, pero esa es una regla. Bueno, sí, las reglas hay que ponerlas, pero uno las tiene que ir corroborando, ir supervisando. De lo contrario, pues no nos va a funcionar. Pues sí, efectivamente, o sea, vemos que, o sea, le buscamos el modo del adolescente y sí llegamos a tener así como que la misma información los tres, ¿no? Sabemos que es parte de un inculcamiento desde casa, que es parte de ser firme con las decisiones, el yo estar supervisando que se hagan las cosas. Sí hay reglas, pero también hay obligaciones, ¿no? Y muchas veces esas obligaciones no las damos, no las checamos, ¿no? A ver, bueno, ya eres adolescente, bueno, te vas a lavar tu ropita, vas a hacer tu cama, vas a recoger tu cuarto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que menos quiero como padre de familia, mientras no me moleste, mejor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pero fíjate que ahí es un tema como para cuando no hay una buena crianza. Hace un par de meses, había un meme muy bueno que pusieron, cuando no nalgueas a tus hijos en la casa, en la combi, te los nalgueamos. No sé si se acuerdan que agarraron a los rateros allá por Zaragoza, que iban a asaltar una combi y entonces se pusieron abusados y no bajaron, y pues andaban linchando a los rateros, ¿no? Y por eso se hizo muy viral ese, ¿no? Y efectivamente, o sea, eso que tú estás mencionando es una realidad. Por aquí viene un mensaje que dice, con todo respeto, anteriormente agarraban los papás una cuchara o nos daban unas nalgadas. Y muchas de las veces lo que pasa es que distorsionamos todo, ¿eh? Hoy, por ejemplo, cuando nos reunimos psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, los maestros, la primera queja es que te dicen, ya no puedo hacer nada porque tiene más derecho el niño que el maestro. Y entonces tú te quedas así de, pues sí es cierto, o sea, y no es que yo esté a favor de los golpes o los regaños, pero sí estoy a favor de poner límites, ¿sí? Pero el día de hoy, el maestro no tiene, es más, hoy nadie puede reprobar. Anteriormente, en mis tiempos, con letra roja te ponían 5, así con rojo, para que todo el mundo vea. O te ponían unas orejas de burro y al rincón, y no lo volvías a hacer, ¿eh? En verdad. Y hoy en la escuela, pregúntale si tienes algún amigo maestro, los niños les ponen apodos, agreden a los maestros, porque en verdad es incontrolable, ¿eh? Y muchas de las partes es porque nosotros como sociedad hemos estado
solamente como sobando, queriendo cambiar lo que muchas veces fue muy bueno. A lo mejor no, los golpes, yo siempre les he dicho, las nalgadas, no golpes, ¿no? O sea, no son como medicinas, una cada 8 horas. Tal vez una llamada a tiempo antes, ¿sí? Antes de que lleguemos a estos extremos. Porque de ahí parte mucho la crianza. O sea, porque también yo como papá, ¿qué es lo que yo fomento en mi casa? Pero fíjate, Ale, que aquí viene algo muy importante. Sale mucho en la tele que ahora los jóvenes, adolescentes, niños tienen derechos, ¿no? Pero fíjate que ahí es donde también uno como padre se los estamos también permitiendo. Como bien dices, una nalgada a tiempo va a salvarte de muchas broncas después, ¿no? Como bien dices, tampoco estoy a favor de los golpes. Si hablas, si tienes la comunicación con tu hijo o tu hija, vas a evitar ese problema, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En la tele pasan los comerciales de los derechos humanos, que ya tienen más derechos que los jóvenes, que los niños, pero eso nosotros mismos permitimos que ellos los distorsionen, porque esos derechos se los adjudican a su beneficio. Pero ya cuando sean sus obligaciones, cuando son cosas que también le competen como ciudadano, como persona responsable, no, ahí ya no. O sea, yo lo veía, por decir, se han de acordar, en aquellos tiempos de la primaria de nosotros, siempre había uno que era el más gandallita de todos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? Antes les decían al papá y al papá, ay, son niños, déjenlos. Pero no, esos pequeños niños, adolescentes que empezaron a generar bullying en los otros niños, ahora, perdón que se los diga, pero pueden ser los peores delincuentes, los peores, porque nunca hubo una guía, un acercamiento, un apoyo hacia ellos, ¿no? Es que fíjate que todo esto, como bien lo comentas, y lo de los derechos, va mucho en en las responsabilidades que tenemos. ¿Por qué? Porque luego, por ejemplo, en los niños chiquitos, ¿no? Chicos de 5, 6, 7, 8 años que están en casa, bueno, que no pueden ni recoger su vaso y su plato para llevarlo al fregadero. No pueden tener actividades. Y entonces, eso sí, todos los niños, o todos en algún momento, porque yo me puedo sumar, pero yo tengo derechos. Sí, pero también tienes obligaciones y tendríamos que ser consecuentes, coherentes en esta parte de decir, ok, tus derechos no los violo, no los violo, pero también tienes responsabilidades. Y yo como mamá, como papá, como tutor o encargado voy a hacer que también esas responsabilidades las cumplamos, ¿no? En la medida en que nosotros podamos irnos preparando en la vida, en esta parte de que tenemos responsabilidades, que todos nuestros actos, sin decir si son buenos o malos, tienen consecuencias, que esa es otra parte, e irlos preparando, porque de repente durante toda esta parte de niñez, nunca le hablamos a los hijos de sexo, de drogas, de alcohol, de delincuencia. O sea, pintamos un mundo sin ningún problema, ¿no? Y le facilitamos todo. ¿Quieres la patrulla de no sé qué juguete? Te la voy a dar. ¿Quieres esto? Te lo doy, ¿no? Y entonces de repente le damos y le damos y le damos y nunca le decimos, ok, ¿la quieres? Gánatela. ¿La quieres? Vas a darme resultados, ¿no? Fíjate que eso, Nelly, que estás diciendo es muy cierto, ¿no? O sea, muchas veces uno como papá, ¿qué es lo que dice? Para que no me esté molestando, se lo doy. Porque yo no tuve. O sea, yo sufrí esas carencias y entonces... Como yo no lo tuve y ahorita yo puedo dárselo, se lo voy a dar. Hasta donde yo más pueda. Pero mira, ahí también son como revalidar carencias que nosotros como adultos no hemos sanado. Entonces también es malo, o sea, darle tanto en exceso a los hijos, porque luego en vez de educarlo, los sobreproteges y termina siendo un conflicto.
bien decía Nelly, o sea, luego no nada más es de a ver si me sale un delincuente, futuro delincuente. Puede ser un machista, puede ser una pareja tóxica, una novia tóxica, o sea, todo ese tipo de situaciones que desde la adolescencia te va marcando cómo puede ser, o sumiso, si tú también eres un padre controlador, puedes llegar a ser una persona sumisa de, bueno, pues, todos los hombres me han gritado, pues mi novio también me grita, o todas las mujeres me han gritado, pues me callo, ¿no? O sea. Le voy a contar una historia que me pasó a mí, ¿no? Yo ya tengo sobrinos más grandes, ¿no? Pero una mamá de ellos le dijo a mi sobrino, nadie te puede llamar la atención, nadie te puede pegar, nadie te puede... Pero ¿qué crees que el problema se está haciendo más grande? ¿Por qué? Porque la persona, o sea, si vaya a casa ajena, el niño puede hacer lo que quiera, ¿eh? Y nadie le puede decir nada, porque fue lo que su mamá... Y te lo dice él, ¿eh? O sea, a mi mamá se lo dijo. Pero mira, ahí es cuando no estamos haciendo hijos con un gobierno. Vamos, a lo que voy es que cualquier ser humano que no tiene un gobierno, o sea, yo no quiero ir a estudiar porque pues, yo no le voy a hacer caso al maestro. Yo no quiero ir a trabajar porque yo no le voy a hacer caso al gerente, al dueño, al jefe, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer? O sea, le pones un puestecito para que se levante a la hora que quiere y se meta a la hora que quiere y si gana, pues qué bien, y si no, qué bien. O sea, tenemos que ir empezando a ser niños responsables. Por eso es esta parte. La adolescencia, pues sí, carecen de ese gobierno, pero yo, papá, voy a jalarle las riendas de decir, a ver, espérame, tal vez no te puede pegar, ¿sí? Pero sí te puede llamar la atención. O sea, porque si yo veo aquí que pasan 10 niños y vienen bulleando al otro, pues yo puedo, como adulto, de una manera, no voy a agredir a los jóvenes, pero sí les voy a decir, o tal vez llamo al niño que lo van bulleando y le digo, vente, hijo, espérate a que ellos se vayan, o yo te acompaño a tu casa, o te presto mi celular, háblale a tus papás, diles que estás en tal lado. Yo no voy a hacer más violencia, pero sí voy a proteger al joven, ¿sí? Al niño que se ha bulleado. Eso depende de uno, viejo. Un ejemplo que quiero poner así un poco más grande, porque también como nosotros como adultos, además de aprender a educarnos y trabajar con nosotros, así como bien dice Nelly, aquí en la Asociación Casal aprendes a trabajar con el adulto para que puedas trabajar con un joven. Por ejemplo, en mis tiempos no había, había tatuajes, no había tanto piercing, y hoy en día, pues era como mal visto, ¿no? El que traía tatuajes es porque había estado en la cárcel o así, era como que mal visto. Hoy en día hay muchos psicólogos preparados con maestrías, doctorados y traen sus tatuajes, y no un tatuaje no te hace más ni menos, ¿sí? O sea, hay mucha gente bien preparada que tiene grandes tatuajes. El problema, ¿sabes cuál es? Es que yo tengo que hablar con el adolescente y decirle, mira, estas cosas si te las haces ya no te las vas a poder quitar, ¿sí? Y tú estás bajo mi responsabilidad. Cuando tú tengas 21 años y ya no vivas 18 en mi casa y todo, entonces, bueno, aquí en México es a los 18, ¿no? Ya eres mayor de edad, pero yo considero que todavía a los 18 uno no está maduro, cuando ya no dejes de depender de mí. Cuando ya no dependas, sí, cuando ya no estés dependiendo de mí, entonces si tú quieres ya te los pones, ¿sí? Ese es un arreglo que vamos a hacer. Mientras tú vivas en mi casa, no te lo... Digo, hay papás que no les causa conflicto, hay papás que están llenos de tatuajes y el niño se va a tatuar, también los papás lo llevan, está padre, o sea, cada quien, o sea, no podemos seguir haciendo esos prejuicios, pero hay familias donde la verdad es que si al hijo lo ven así como con un arete, ponen el grito en el cielo, y tampoco es malo, es un adolescente. No podemos juzgar a las personas por lo que como la vemos, ¿no? Claro. Desgraciadamente, eso es una mala ideología que tenemos. Los prejuicios. Mira, trae tatuaje y no sé cómo será la persona. Y no sabemos, como bien dice Sale, muchas veces las personas tatuadas tienen un significado de su tatuaje, saben por qué se lo están haciendo, qué es lo que les está, los inspiró para hacerse ese tatuaje, ¿no? Yo creo que es parte también de esta comunicación, de una comunicación afectiva, eficaz,
tanto padres e hijos, padres adolescentes, ¿no? Para que puedan tener esa comunicación y puedan tener, la adolescencia la van a vivir siempre, pero con una muy buena comunicación. Para mí sería lo ideal. Y si no tienen esa forma de comunicar, lo ideal es conseguir la ayuda, ¿verdad? Un psicólogo, una persona preparada que vengan aquí a la Asociación Casal para que la Asociación Casal también te ayude a direccionar. No te va a enseñar a educar, te va a enseñar a direccionar o a educarte, ¿no? Y es que fíjate, también tenemos que ver que por un lado tenemos hijos adolescentes y yo como papá, ¿en qué proceso estoy? ¿Por qué? Porque muchas veces, así como mi hija tiene o mi hijo tiene sus hormonas al 100, yo también tengo las mías porque ya somos papás que estamos en la premenopausia, en la andropausia, no sé qué. A lo mejor estamos en un proceso de divorcio, en una crisis matrimonial, y entonces todas estas cuestiones también las tendríamos que ir trabajando e irlas comunicando, ¿no? Yo creo, Nelly, y perdón que te interrumpa, ese es otro punto muy importante. Cuando los papás empiezan a tener un problema y están en el momento de o una separación o un problema matrimonial, el que involucremos a los hijos. Yo siento que para mí es lo peor que podemos hacer. Pero sí informarles. Yo no digo que no. Sí informarles, pero no involucrarlos. Pero mira, porque te voy a decir, perdónale, ahorita a lo mejor es mi idea, pero yo lo he visto que muchas veces, sí, pero no te los voy a dejar que te los lleves a los hijos, que porque los hijos, bueno, ya te separaste y no les haces caso tampoco. O sea, y más sin embargo, lo involucraste, lo metiste en tu problema como pareja, y al niño, al adolescente o al joven, lo dejaste a la borde. O sea, lo dejaron ahí a ver cómo creces, ¿no? Claro. O sea, yo la verdad siento que eso también es parte de la agresividad, de las formas que adquiere el adolescente para tener ese tipo de actitudes. No sé. No, sí, y yo, o sea, yo te decía, o sea, además de estas, por ejemplo, hay muchas otras. Por ejemplo, si un papá fallece cuando eres adolescente, imagínate que te quedas huérfano en tu plena adolescencia, donde estás en las hormonas, donde no te hablaron de masturbación, donde no te hablaron de sexo, donde tu papá tiene que ir a trabajar o tu mamá tiene que ir a trabajar. El mundo te cambia completamente. A lo mejor tú como adolescente estabas yendo a una escuela particular y de repente te dicen, ¿sabes qué, hijo? Pues ahora una de gobierno, y a lo mejor ves a los del gobierno y no encajas con los de gobierno, o a lo mejor, o sea, es que estas partes donde la verdad luego nos encasillamos solamente en los problemas. ¿Qué es lo que pasaría o qué es lo que está pasando en padres donde se están quedando desempleados por este COVID, donde ha bajado los ingresos por este COVID, donde ya no puedes ir a la escuela por este COVID y están tus hormonas al 100, donde yo no tengo una pareja, o sí tengo una pareja, pero no nos hemos visto y no tenemos relaciones sexuales desde hace 8 meses. Imagínate cómo están sus hormonas, ¿no? O sea, de repente, o sea, te digo, es todo este ciclo que tenemos que ver, porque el sexo muchas de las veces no lo vemos como algo que esté dentro de la adolescencia, o cuando lo vemos en los adolescentes, ay, es un promiscuo, es una promiscua, no. Háblales de un preservativo, háblales de un método anticonceptivo, ¿para qué? Para que puedan ahorrarse ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque vemos adolescentes ya embarazadas, pues un adolescente que está en la plena adolescencia, donde 16, 19 años, donde todavía no sabe qué onda, y métala a un quirófano a que tenga una cesárea, imagínate qué clase de mamá puede ser. Es que fíjate que ese nada más como dato, yo les voy a decir, CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, refiere que para terminar 2020 e iniciar 2021, tendríamos el 20%
de más embarazos de adolescentes. Es decir, que en esta pandemia vamos a tener un incremento dentro de muchas situaciones y problemas sociales, el problema de un embarazo. Y en un embarazo de adolescentes también comentan que muchos adolescentes conocen los métodos anticonceptivos, porque ahorita ya tenemos mayor información, mayor acercamiento, nada más googleamos métodos anticonceptivos y nos van a salir un montón. Aquí la situación son dos cosas. Uno, que ¿cuáles de los métodos anticonceptivos son factibles para adolescentes? Ese sería uno. Y dos, si realmente los chicos están conscientes, ¿no?, de que sí se pueden embarazar, porque el mito hay desde siempre, desde mis tiempos, era, en tu primera vez no te vas a embarazar, ¿no? O sea, y eso... Pero fíjate, Nelly, o sea, ahorita que tocaron lo de los métodos anticonceptivos y todo esto, yo lo viví en el Instituto Nacional de Pediatría. Yo trabajé 15 años allá, en el área de vacunas. O sea, yo veía llegar al área de vacunas, o sea, de 10 mamás que llevaban a sus hijos a vacunar, 9 eran adolescentes. 9. Y eran madres solteras. Pero ¿qué es lo peor de todo esto? Eran chicas de la secundaria, chicas de la... Pero te voy a decir una cosa. Yo siento que también hay parte del problema, como bien lo dice Ale, cuando nos hemos sentado con nuestros hijos a hablarles de un método de anticoncepción. ¿Por qué? La tele te lo dice, pero no te lo dice completo. O te lo dice medio te lo dice. ¿No? O sea, la tele es más mercadotecnia. Pero de verdad, tú te has sentado y le has dicho, mira, hijo, este es un preservativo, esto sirve para esto, se usa así, así. No lo hacemos. Y te voy a decir por qué. Porque a veces ni nosotros mismos lo sabemos. Yo te diría que sí, pero yo me iría un poco más atrás. ¿Cuántas veces hemos hablado de sus emociones, de sus sentimientos y de sus deseos a los niños? Y hablo desde los 9, 10, 11 años, porque además de repente llegan o platico con las mamás aquí en la asociación Casal y de repente, bueno, es que mi hija todavía está chiquita. Sí, ¿cuántos años tiene? 13, 14 años. No, es que son las adolescentes de afuera. O sea, mi hija no. Yo la conozco muy bien y no. Yo conozco muy bien a mi hijo y no, nada. Y esta parte de comunicación es obviamente a los 9, a los 10 años, no le vas a hablar quizás, pero tendríamos que ir como graduando la comunicación, ser asertivos en esta parte. ¿Por qué? Porque al final un embarazo adolescente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en donde si tú vas a un centro de salud, a cualquier centro de salud, ¿no? Si seas o no seas derechohabiente, te tienen que dar, o bueno, tienes como esta parte de, al menos que te pueden dar los preservativos. Pero el usarlo o no va más allá, creo yo, que de saberlo, de tener esa información. Implica otras cuestiones. Sí, yo digo que efectivamente, o decimos, como bien dices tú, Nelly, ¿no? Yo conozco a mi hija y mi hija, pero más bien es no querer ver las cosas que se están dando. O sea, ¿por qué? Porque yo digo, mi hija no sale, mi hija no está, pero mi hija está encerrada en el cuarto, ¿qué está haciendo? ¿Qué está viendo? ¿Cómo lo está haciendo? O sea, eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros, como padres, nos encerramos en nuestra burbuja, en nuestras actividades, porque yo sé que mi hija o mi hijo está en el cuarto, encerrado. Y está seguro. Y está seguro, exactamente. Pero creemos que porque está en casa está seguro. Exacto, pero no sabemos. Pero tú no sabes. Una cosa de estas te conecta con todo el mundo. Exactamente. Y no sabes cuánta gente, cuántos pedófilos
¿Y cuánta gente engancha a través de estas aplicaciones? O no sabemos si mi hija, con la pareja con la que está, o con el novio con el que está, o con la persona con la que está, le esté pidiendo información o cosas de ella o de él, ¿no? Entonces yo creo que fue un tema padrísimo, fue un tema que sí nos da para más, ¿no? No sé si algo querías compartirnos, Nelly. Sí, yo les diría que nada más tengamos como muy claro las cosas que yo como mamá, como papá, informado hasta donde yo quiero estar, porque ahora googleamos, vuelvo a insistir, todos los que nos ven al menos tengo claro que tienen un celular como mínimo para que nos puedan ver, entonces tenemos como mucha información, no tenemos información en diferentes medios, ¿no? Ya sean auditivos, la lectura, de donde quisiéramos, ¿no? La información que yo como papá no le dé a mi hijo, seguramente alguien que sea su amigo, su supuesto compañero, con el que él tenga confianza, se la va a dar. Y se la va a dar, puede ser igual que yo o de manera errónea o de manera que le favorezca a las intenciones de la otra persona. Entonces, aquí nosotros tendríamos que ver esta parte, ¿no? Bueno, yo los invito a que si tienen alguna duda, nos escriban en la página de la Asociación Casal, la de un servidor. Si tienen alguna pregunta, si quieren alguna ayuda ya más profesional de parte de Ale, de Nelly, comuníquense con nosotros para poderlos atender. Fue un tema padrísimo, fue un tema que da para más, pero también es muy delicado, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no lo vivimos como ahora lo están viviendo los jóvenes y los adolescentes. Pero es un tema muy agradable. Bueno, yo les quiero dar las gracias el día de hoy por este tema tan agradable. También hay que felicitar a Alejandro, que esta semana fue su cumpleaños. Muchas felicidades, Ale. Gracias, Sergio. Lo mejor para ti en este año que vas a empezar. Sí, que ya no sé el lunes. Eso. Bueno, gracias, Nelly. Muchas gracias. Pues igual, muchas gracias a los que nos están escuchando. Yo solo les diría, para terminar, 3 cosas. Uno, en la casa tendríamos que tener límites concretos. Tenemos que ser padres que tengamos una contención amorosa y tenemos que saber que nuestros hijos adolescentes nos están comunicando. A lo mejor no nos comunican de manera oral, ¿no? No lo escuchamos, pero lo que ellos hacen, lo que no hacen, si se encierran en su cuarto, si no quieren hablar con nosotros, eso también es una comunicación. Ojo. Y aquí en la asociación los podemos apoyar con todo gusto. Muchas gracias, Sergio. Yo únicamente les diría, aprendan a ser amigos de sus hijos, conozcan a los amigos de los hijos, porque muchas de las veces lo primero que hacen, ay, me cae mal el otro, conócelo, porque él es el que en algún momento te puede dar información de dónde está tu hijo. Entonces, para criticar a tu hijo, mejor no te hagas enemigo de tu hijo, mejor hazte amigo de tu hijo y de sus amigos. Eso es algo que puede ser, te va a dar mejores herramientas y puede ser una comunicación más asertiva. Acérquense a la Asociación Casal, aprovechen la promoción del Buen Fin. De noviembre a diciembre solamente tenemos la promoción, entonces aquí vamos a estar cualquier ¿Cuál es la promoción, Ale? Ahora sí, pusimos los costos, la terapia a bajo costo, 200 pesos la terapia. Ah, muy bien. Pues ahí los invitamos a que se acerquen a la Asociación Casal, ya que también tiene en Buen Fin, ¿verdad? Ahorita en el mes de noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre. 200 pesos la consulta. Muchas gracias, Ale. Gracias, Nelly. Pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y muchas gracias a saludo. todos. Saludos. Un saludo a Alex Arche. Alex. Nos vemos. Estuvo buena, ¿no?